Hundidos en el Río de la Plata. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hundidos, otro Hundidos más, otro podcast más, porque si hay algo que el mundo necesitaba es otro podcast, entonces lo hacemos desde acá, desde el lluvioso Río de la Plata, en un día que está espantoso en las dos orillas, que es algo hasta que tenemos en común, no solo decir orillas, sino que cuando está feo el clima a un lado, suele estar feo del otro, entonces por eso compartimos nuestra tristeza, que la convertimos en tango, ¿no? Y Gardel era francés. Estoy acá muy contento, episodio 9 de Hundidos. Estoy con una gorra preciosa que me regaló la persona a la que voy a presentar en este momento, no sin antes recordarles que se suscriban al canal de Herejes el Podcast, que nos acompañen también en audio donde están los episodios de Hundidos. Estamos súper contentos con la repercusión que tuvo el episodio anterior y en general todos los episodios. Y nada, hoy tenemos un invitado que para mí es la gloria, espero que ustedes lo disfruten tanto como yo, pero antes voy a presentar a mis compañeros y empiezo con el periodista deportivo de la mesa, el hombre de la voz sensual, el hombre de las 1000 anécdotas, el hombre que es especialista en educación, es abogado, aunque nunca fue a retirar el título por la facultad, no sé si Luz sabe eso, Damián Castiglione. ¿Cómo estás, Larvita? ¿Cómo andás, Vasco, querido? Bueno, muy bien. Acá pronto para otro Hundidos, pasado por agua, como dijiste vos. Pero bueno, esperando no hundirnos justamente. Así que muy contento y yo también estoy esperando esa nota, esa persona con la cual vamos a charlar, que es muy interesante todo lo que seguramente tenga para contarnos. Totalmente. Bueno, vamos a presentar a nuestra doctoranda favorita, a la mejor científica de Hundidos. La competencia es bajísima. Sí. A la uruguaya, al tercio uruguayo de este Río de la Plata, que es Hundidos, Luz Brignoni. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo estás, Vasco? Bien, muy contento de estar con ustedes, como siempre. Es un éxito estar acá, como dijeron, pasados por agua. Lo único que no tenemos en común, Vasco, es que a vos no te afecta el tema de la humedad en el pelo, pero bueno. Claro. Porque no tiene, si algún desprevenido lo ve por primera vez, está con un gorrito hoy. A vos, Larva, ¿cómo te va con el pelo y la humedad? Y no me llevo tan bien, ¿eh? No me llevo No, tan bien. De hecho, por eso la gorra también. Sí, y a veces sí, claro. a veces sí. Ninguno es valiente con la melena, así como yo. Es verdad. Igual nos viene bien el agua, porque hace unas semanas y programas atrás llorábamos sequía, así que... Sí, totalmente. Ni hablar. O sea, es indudable que venimos de un año que no llovía. O sea, nos llama tanto la atención la lluvia, porque venimos de un año y pico que no llovía. ¿No? Sí, porque aparte se nublaba 7 días seguidos y decía, bueno, hoy llueve, y pasaba y no llovía. Entonces... No, y era una humedad asquerosa, pegajosa, con calor. Sí, esa humedad que provoca larva. Bueno, agradeciendo superchats del episodio pasado, si bien fue en vivo, quedaron superchats que vinieron después, cosa que agradecemos un montón. Y les recordamos, por más que el episodio de hoy sale grabado, esto es un grabado, un vivo, un grabado. Dejen sus superchats, nos ayudan un montón. Hundidos no tiene todavía auspicio. Si quiere alguna empresa montevideana, quiere poner... a los argentinos no le podemos pedir nada. Pero aporten, pongan algún auspicio en Hundidos, se lo vamos a agradecer. Alguien que quiera hacer merch de Hundidos, lo que sea, moldes del pene de larva para juguetes sexuales, lo que sea. No, esos tienen licencia ya están con licencia. Eso es copyright. Propiedad intelectual privada. Lo que sea, nosotros estamos dispuestos, pero por ahora Hundidos se sostiene pura y exclusivamente con los superchats y con las vistas de YouTube, así que aporten, que nos ayuda un montón. ¿Y a quién tenemos que agradecerle hoy? Hoy tenemos para agradecerle a La Patichita, a Chica. Pau Castiglione. Como siempre, gracias, Pau. Vayan a ver el episodio de Expatriados de Pau Castiglione, ya que están. Y a Enrique Brignoni, que es un señor que yo no tengo nada que ver con él. Ok, no te haces cargo. que él se colabora porque le encanta el show nomás, no porque yo sea la hija mayor. O sea, te puteó por no agradecerle y ahora te va a putear por este agradecimiento horrible. Igual quiero que sepan que creo que en el que colaboró fue en el que está mi hermana. O sea, no me quiere a mí, quiere a Sofía.
Bueno, queda en familia la cosa. Pero bueno, amigos, vamos a empezar con un expatriados muy especial. Ya van a ver, al invitado es, para mí, uno de los últimos héroes de mi querido Club Atlético Vélez Sarsfield. Así que siempre es buena oportunidad para hablar con un jugador de fútbol para nosotros. Creo que para los tres ya a esta altura. Creo que Lu cambió un poquito su visión originaria. Así que los dejamos con este expatriados. Lo van a disfrutar mucho. Expatriades. Y bueno, amigos, como les decía, entonces otro expatriados y con un invitado con un viaje espectacular que ahora nos lo va a contar. Él es jugador de fútbol profesional. Debutó en mi querido y amado Vélez Sarsfield. Para mi hijo, el último ídolo. Y para muchos hinchas de Vélez más grandes, uno de los últimos héroes y gente que nos enorgulleció con esa camiseta. Sí es. Él dice que no, pero sí lo es. Hoy juega en China y nos va a contar, porque además es una persona con otros intereses desde que debutó, hablando de libros, tiene su podcast. Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso. Estamos con Matías, el Monito Vargas. Muchas gracias. ¿Cómo te gusta que te digan? Mono, Mati, Matías, ¿cómo te gusta que te digan? Me da exactamente igual. Primero, bueno, buenos días a ustedes. Yo estoy acá de noche, pero buenos días, gracias por la invitación. En cuanto a mi nombre, me da exactamente igual porque imagínate que en la escuela hasta los profesores me decían Monito. Ah, perfecto. Como vos quieras. Bueno, perfecto. Entonces va a ser Monito, que es como te alentábamos en la cancha. Estamos con el Monito Vargas, entonces, y yo quiero empezar preguntándote, esto es expatriados, hablamos de la gente que por un motivo u otro tuvo que irse de su país a trabajar, a vivir en otros lugares. Entonces, en el caso de los futbolistas, uno supone, lo hablamos con Bracamonte cuando vino, que es un pensamiento que tienen casi desde que debutan en primera, saben de la posibilidad de que quizás tienen que irse a vivir afuera. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo lo procesaste? ¿Y cómo fueron esas primeras experiencias de dejar tu país? Bueno, creo que está bueno hablarlo porque imagino que es muy diferente el contexto y lo veo con todos mis amigos acá en China, en Barcelona, donde vivía, en Turquía. Lo veo con todos mis amigos, es muy diferente el contexto de un jugador de fútbol a una persona que va a trabajar o a estudiar o a cualquier otra cosa. Es muy diferente los contextos. A mí cuando ya jugaba en Vélez, tuve durante muchos mercados de pase ofertas para irme a distintos lugares y no ninguna la sentía hasta que llegó el Español y definitivamente fue esa la sentí y lo perseguí y lo seguí. Y eso tenía que ver con el lugar, con que te ilusionaba Barcelona, tenía que ver con incentivos profesionales. ¿Por qué hablas de la sentía o no la sentía? ¿Qué era lo que te movilizaba en ese momento? Mira, en el momento ya yo tenía la decisión tomada de irme de Vélez. Creo que había cumplido un ciclo, creo que necesitaba despegar, ya tenía interés de varios clubes y era importante para Vélez y para mí también, porque para Vélez el dinero que yo les podía dar les servía. Bueno, yo no, los que venían. Ah, bueno, vos, en última instancia vos. Pero nada, simplemente yo no es que imagino a dónde quiero ir o digo, bueno, yo quiero jugar en tal lugar. Obviamente, de chico uno sueña con jugar en Europa, en la Liga Española, jugar contra Messi, contra el Barça, hacer un gol. Eso lo sueña cualquiera, pero en mi caso, cuando empecé a crecer, yo evaluaba oferta por oferta. No es que decía, bueno, quiero ir a tal lugar o voy a jugar para ir a tal lugar. No, yo día a día. Y oferta por oferta iba diciendo que no, porque no lo sentía. Incluso tuve del Flamengo antes del Español, unos meses antes. Y decidí que no, porque como estaba en medio campeonato en Vélez, no quería dejar a Vélez en ese momento. Claro. Nada, después Flamengo campeón contra River ese año, todo. Ah, mira. Pero nada, es cuestión de sentirlo, de poder imaginarme, de poder pensarme en ese lugar y nada, yo creo que cuando son decisiones tan importantes, en el momento que te comunican la noticia, te pasa algo por el cuerpo. Es algo que no se puede explicar, algo que ya tu cuerpo y la intuición se prende en ese momento. Y vos decís, era completamente esto. Claro, te entiendo. ¿Lu? Yo te quería preguntar por cómo fueron tus inicios en el fútbol. Lo único que sé es que empezaste en Vélez, pero contanos más. ¿Querés saber de mis inicios de más chico o de chiquito? Primera División? De chiquito. Bueno, yo me
creo que nunca tuve otra opción que no ser jugador de fútbol, porque mi viejo jugó 20 años al fútbol, yo me crié en vestuarios, con mi hermano jugando todo el día a la pelota en mi casa. Hicimos una canchita, un potrero en la esquina de casa, que la hicimos los mismos chicos y estaba todo el día jugando a la pelota y no había más nada en mi vida que no sea la pelota. Hasta después de grande que empecé a decir, che, creo que quiero empezar a conocer algunas otras cosas. ¿Viste? Claro. Pero de pibe fue solo la pelota, la pelota, la pelota y no me podía alejar de eso, no podía buscar otros horizontes, no me interesaban nada, ni las mujeres, nada. Yo quería jugar todo el día a la pelota, todo el día a la pelota. Tenía, no sé, 12, 13 años y yo quería jugar a la pelota. O sea que toda esa explosión tuya desde que siempre se te vio en las entrevistas de hablar de literatura, de interesarte por lo que ocurre, de la política y de muchas cosas, fue ya estando dentro de concentraciones, dentro de divisiones inferiores, no fue de chico. No, yo creo que siempre yo en la escuela fui abanderado nacional en la primaria, Ah, bien, siempre tuve un nerd. facilidades para la escuela, para estudiar y eso, que después de grande las abandoné completamente y ahora no me es fácil, pero de chiquito competía yo contra mis compañeros y contra mí mismo por sacarme la mejor nota y quería Mirá. tener el promedio y lo tenía eso. Pero a mí lo que me cambia es el viaje a Buenos Aires a los 13 años, ir a vivir a Buenos Aires solo, en donde me empiezo a criar con 3 pibes en una habitación, más éramos 40 y algo en la pensión, y yo me doy cuenta que los primeros 2 años fueron muy complicados, tenía muy pocas personas con quien apoyarme. Después yo me volví a Mendoza porque no quería saber más nada, lo extrañaba mucho, la pasaba mal, me habían echado, problemas en la escuela, problemas en todos lados. Volví a Buenos Aires porque tampoco vi la vida mía siguiendo en Mendoza y Claro. viste esos chicos ahí y todo. Y volví a Buenos Aires y ahí como que dije, bueno, de ahora en más, yo no vivo más en Mendoza. Yo no vivo 300 días los paso acá del año o más. Y mi casa es esta. Y me voy a empezar a relacionar con la gente, voy a empezar a aceptar el lugar donde estoy. Obviamente un poco más inconsciente que consciente, pero de esa manera empecé a conocer y te puedo decir que encontré 2 familias que son de la escuela, me empecé a juntar mucho con la gente de la escuela, empecé a abrir mi cabeza por todos lados. No sé, por ejemplo, yo iba a la escuela con los hijos de Balestrini, así que ahí Ah, claro. en mi curso era mucha política, y de esa manera mi mente empezaba a curiosear en otros aspectos que no era el fútbol, porque realmente disfrutaba escuchar y aprender de otra gente. Y después tuve 2 familias muy importantes, a las cuales iba constantemente a su casa, que eran de 2 amigos, donde había mucha charla profunda, mucha política, un apoyo materno y paterno muy grande, que fue reemplazando un poco lo que me faltaba, que eran mis padres y mis hermanos. Claro. Y de esa manera fui criándome con visiones completamente diferentes, porque en una casa que iba era recontra peronista, en otra casa era re golila, y viste, era ahí donde empiezo a entender un montón de cuestiones que lo llevo a la política porque... Sí, no, pero está buenísimo porque uno va... Sí, está bueno. Te ibas construyendo el pensamiento crítico, que es algo de lo que se habla siempre, ¿no? El poder tener las 2 visiones, lo que construye es pensamiento crítico, es poder sacar una tercera conclusión de 2 primeras visiones, y eso te fue pasando de adolescente, digamos. En mi caso, más que definirme en una postura o llegar a un pensamiento crítico, lo único que me generaba todo esto era una empatía y un entendimiento hacia todas las posturas. Mirá. Aceptación. ¿Entendés? Por más de que yo hoy crea que puede ser algo mejor esto, porque en mi experiencia se basa en que esto es mejor, yo acepto mucho que el otro diga lo contrario y que piense o vote contrariamente. Entonces, básicamente, eso creo que me lo dio el tener distintas familias en las cuales apoyarme y compartir tiempo, mismo mi familia, que la seguía teniendo y seguía viniendo a Buenos Aires o yo a Mendoza. Tenía muchos amigos, yo me pasaba todas las tardes en el DAOE, que es el Departamento de Apoyo y Orientación Escolar de la Pensión, con Luisina, que es como mi madre. Yo estaba todo el día relacionándome con gente grande desde muy chico. ¿Por qué? Claro. Porque con los de mi edad no me llevaba, no podía, me peleaba mucho, no congeniaba. Mirá vos, qué interesante, porque es interesante cuando uno se acuerda de cuando vos surgiste en primera y todo, que ¿qué tenías? 17, 18 años cuando debutaste en primera. 18. Vos siempre pareciste más grande, siempre, o sea, vos... ¿Cómo gambeteaba, por favor? Nada, un animal. La barba. No quiero que que me venga la angustia del recuerdo, pero me voy a esto. A vos te ponían un micrófono adelante y eras un tipo más grande hablando, un tipo muy asentado. Claro, tiene mucho sentido cómo consumiste y aprovechaste todo eso, porque quizás otros jugadores pasan por todo eso y son más impermeables, como que no absorben, pero vos tenías algo que te permitía absorber todo eso. ¿Larvita? Yo creo
Ah, perdón. Sí, Perdón, para agregar algo, yo creo que eso arranca desde muy chico, que mis viejos me decían, parece me veían algo, me veían una capacidad para llegar a hacer algo en el fútbol o donde sea, pero me veían una persona que podía resaltar. Yo creo eso. Y ellos me decían todo el tiempo, vos tenés que estudiar, tenés que prepararte, porque después vas a tener un micrófono, vos tenés que, de hecho, de chico ya tuve varios micrófonos donde tenía que hablar, de muy chico, de 10 años, 12 años. Vos tenés que formar tus ideas, tus valores, tener las cosas claras, vos tenés que aprender a comer, no podés comer mal, porque después, viste, un montón de educaciones que me iban dando, que me marcaban a decir, bueno, yo no quiero ser un boludo cuando tengo un micrófono y no quiero mandármelo. Claro, qué interesante. ¿Larvita? Sí, Matías, bueno, los que hemos seguido tu carrera y en razón de lo que estás contando, siempre fuiste un jugador que salía de la media en cuanto a este tipo de cuestiones, de hablar de otros temas. Me quedó grabada alguna nota por ahí en el recuerdo que decías que al jugador de fútbol en general no le enseñan a pensar. Y bueno, fuiste evidenciando con todas estas cosas que nos estás contando y a lo largo de tu carrera, que bueno, eras distinto para eso, que eras más analítico, más crítico y demás. Hace poco estuviste cerca de volver a Vélez, pero a mí me sorprendió una respuesta tuya que dijiste que no querías volver al país, sino solo a Vélez. Después no se dio y seguís en el equipo chino. En ese momento, o sea, el entender por qué ibas a volver a Vélez es clarísimo. Bueno, el club donde naciste, el club de tus amores. Pero bueno, era volver al país. Vos solo ibas a volver a Vélez, no es que ibas a volver a otro equipo de Argentina. Cuando uno está viviendo afuera, se puede, digamos, se puede tomar un ratito, sobre todo alguien tan crítico y analítico como vos, para analizar, no sé, la situación para un eventual regreso a tu país, la situación económica, social, cómo anda todo, si es momento o no. Uno tiene esos minutitos para analizar todo esto en detalle y a veces no decidir solo con el corazón, como hubiese sido en este caso, que lo celebramos obviamente, y el Vasco ni hablar, estaba expectante a ver si podías volver. Pero digo, es algo mucho más complejo que solo decirle que sí al club de tus amores. Mira, yo en eso soy muy intuitivo. Y cuando yo siento algo, me viene algo del corazón, yo lo sigo y no me importa lo que vaya a pasar. De todas formas, en mis procesos mentales siempre tengo un cálculo fugaz y rápido en el cual sé todos los pros y las contras que me pueden venir. Porque conozco lo que voy a hacer, conozco incluso dónde voy a vivir y todo. Mira, a mí miedo de volver a mi país, primero que me encanta estar en mi país, todo. Segundo, de volver a vivir, si mi contexto va a ser completamente distinto a todo el país. Soy una persona con dinero que va a ser una profesión donde va a tener cuidados de la gente, todo. O sea, yo sería hipócrita decir, no puedo volver al país porque tengo miedo a la inseguridad. Sí, te pueden robar como le roban a cualquier persona, pero mi situación viviendo en Argentina, así como en todos los lugares donde vivo, es completamente diferente. Donde vivo en los mejores lugares, donde voy a vivir lo más La famosa burbuja que has hablado en algún momento. Claro, esa misma burbuja existe y la tengo acá en China. Si bien es un país recontra seguro y se puede hacer una vida muy normal porque tampoco hay una exposición tan grande, la puedo hacer, la hice en Turquía, la hice en todos lados y vos vas a un lugar y te ponen todo servido y yo voy a Argentina y seguramente viva en un gran departamento en uno de los mejores lugares o no sé dónde, pero con cuidados en mi vida, con seguridad en el edificio seguramente. Y voy a decir, qué hipócrita sería yo hablar de que no volvería al país porque le voy a pasar mal si voy a vivir como las personas que tienen diferentes situaciones. O sea, yo creo que ahí es donde no tiene sentido pensar de esa manera. Qué pocos futbolistas dicen estas cosas, es impresionante. Recordemos, exacto, sí. recordemos Claramente la hablando... respuesta lo evidencia, ¿no? Que rompe el molde el bonito. Sí, porque... Estamos hablando de alguien que tiene 26 años, ¿eh? Yo quiero recordarles eso, ¿no? Alguien que tiene 38 y está... O sea, estamos hablando de alguien que ninguno de los boludos que estamos acá a esta edad la tenía tan clara, por lo menos hablo por mí. Y por Larva, que lo conocía a los 26 años y era impresentable, ¿no? Pero, Lu... Estuviste por muchas partes del mundo y de hecho empezaste de chico yéndote de Mendoza para Buenos Aires y fuiste a España, a Turquía, a China. ¿En cuál de esos lugares te sentiste más cómodo y en cuál sentiste que era como muy distinto todo y era más difícil adaptarse a la cultura? Mira, excepto en Barcelona, que llegar a Barcelona es hablar el mismo idioma, hablar todo es espectacular. El primer encontronazo con Turquía, con Adana, de la ciudad donde estaba en Turquía, y el primer encontronazo acá en China, donde tuve que hacer 10 días de cuarentena en un hotel, comiendo comida que me traían del gobierno, no sé qué era, que comida muy china, muy difícil. Excepto esos dos momentos que son el primer encontronazo, el primer día en Turquía y estos 10 días. Después siempre estuve recontra remil cómodo porque me adapto y
y me gusta mucho el cambio y me gusta conocer y me gusta aprender y encuentro gente rápida y soy muy social. Entonces no he llegado a estar mal en ninguno de estos lugares. De hecho, te puedo decir que yo disfruto más mi vida en Shanghái que en Barcelona. Mirá, Y en Turquía, que tenía quizás menos, era más diferente, tenía yo estaba en un momento menos social también, yo estaba encerrado primero armando mi podcast y después jugando todas las noches al Call of Duty, viste, sin parar y haciendo esas y la paso bárbaro. O sea, en esa también la puedo pasar bárbara. Si me quiero Claro. cerrar mi casa, es espectacular. claro, y aparte estabas en un lugar chico, no estabas en Estambul, ¿no? Si bien es una ciudad grande, Adana, no estabas en una gran capital, ¿no? Quizás te tocó un lugar menos cosmopolita en Turquía, me imagino. Sí, las veces que salía, que iba a tomar algo, que iba a comer, no me terminaba de gustar mucho, entonces lo evitaba y me quedaba en casa tranquilo, que me cocinaba, tenía una vida re... A mí me gusta mucho estar solo, disfruto mucho y en ese momento lo disfruté muchísimo. Pero bueno, después en Barcelona, en Shanghái, tengo una vida social muy grande Claro. y también lo disfruto, ¿viste? ¿Cómo es vivir en Shanghái para un occidental? Si bien entiendo perfectamente lo que vos planteás de la burbuja, también entiendo que por tus propias curiosidades y por lo clara que tenés la burbuja, debes ser alguien que quiere salirse de esa burbuja y tratar de vivir de otra forma algunas cosas, por lo menos. ¿Cómo es vivir en un lugar como Shanghái, que a todos los que no conocemos y los que estamos del otro lado se nos hace exótico, si bien lo exótico somos nosotros, ¿no? Que somos 3 millones en una ciudad, claro, lo exótico somos nosotros, pero nosotros pensamos que China es exótica. ¿Cómo es vivir ahí? ¿Qué pensabas? ¿Qué prejuicios tenías? ¿Cuántos se confirmaron? ¿Cuántos se rompieron? ¿Y cómo vivís ahí? Mira, el primer prejuicio que tenía es que creía encontrar una sociedad bien budista, muy como analizada por dentro, más o menos como imaginamos el budismo nosotros allá, de una introspección muy grande, no sé bien cómo explicarlo. Muchos confucios Espiritual, caminando capaz. por ahí. Claro, y como con una vida más suelta, menos llevada a lo físico, superficial, todo. Y es todo lo contrario, o sea, es consumismo al igual que en Estados Unidos, no sé si más. Es todo el tiempo comprando cosas, takeaway, comiendo, es una vida, bueno, y encima Shanghái, que también es una de las ciudades más ricas de acá. Claro. Y después para vivir acá, en parte mía, hay una comunidad internacional increíble. Mira, justo, ¿qué fue? Hace 3 noches salí a bailar y después me fui con 2 amigas y un pibe que conocí ahí. Una amiga de Dinamarca, que la conocía de antes, una rusa y un pibe de Marruecos. Nos fuimos a comer noodles, los fideos estos chinos, Ajá. fue el boliche, tipo 5. Nos fuimos ahí a comer unos noodles y empezamos a hablar y empecé a hablar con el chico, que él también había vivido en España. El pibe tenía una oferta de trabajo en Alemania Ujú. y la rechazó, renunció al trabajo y empezó a buscar trabajo acá y ahora consiguió, ahora hace unos días. Y le digo, pero ¿cómo no vas a ir a Alemania? ¿Viste? O sea, porque por lo general venir a China es más complicado, está más lejos. Todo. Me dice, porque yo allá realmente soy un extranjero y soy una mierda para allá, me dice. Wow. Dentro del espectro extranjero, dentro de la comunidad extranjera, que somos muy pocos a comparación de los chinos, hay una unidad y hay un respeto y somos todos igual. Acá somos todos iguales. Soy lo mismo yo que un marroquí, que un ruso, que un árabe, que un yanqui, somos todos iguales en cuanto a extranjeros. Y esa comunidad se hace muy buena onda, vos salís y hablás con la gente y todo el mundo está predispuesto a hablar, a conocer. Eso es espectacular y es de las cosas que más me gusta de vivir en Shanghái, es eso, que si bien sos un extranjero, hay una comunidad internacional que es muy linda, muy cómoda, nos movemos más o menos en los mismos lugares. Y también hay un montón de chinos en el medio, ¿no? Que también vienen a hablar, sobre todo los más internacionalizados, que hablan inglés. Entonces se genera un intercambio cultural constante que es muy bueno, sin prejuicios, sin racismo, sin pelearse. Hay un par de peleas igual, pero... Claro, sí. Bueno, ¿Y como les en todo. convidaste mate o fernet ya, monito, a todos los que se van acercando? Y el mate no lo estoy pudiendo meter, ¿eh? Lo quiero meter en el No. vestuario, pero no. Y los chinos les gusta el té, son de tomar, pero no. Y Fernet, y capaz que hay un par de boliches que tienen Fernet y yo siempre pido Fernet, obviamente. Claro. Pero no quieren, lo prueban y No va. no va. A los orientales no nos gusta el Fernet. No, a esta oriental no le gusta el Fernet, ¿podés creer?
Mi mujer es mexicana, mono, y vos sabés que yo trato de meter el Fernet en México y tampoco pega, ¿eh? No hay forma, no difícil, hay forma. difícil. Solo a ustedes les gusta el Fernet, chicos. Es demasiado. ¿Ves que los exóticos somos nosotros al final? Mono, para cerrar y ya liberarte, que sabemos que es tarde allá, son las 11 de la noche. No tengo problema. Bueno, pero ahora seguimos hablando fuera de cámara y se lo pierden todos. Pero para terminar la parte grabada, hay una pregunta que hacemos siempre que es a todos los que se fueron a otros lugares, que es, ¿qué es lo que pensaste que ibas a extrañar? Vos tenés una situación muy particular que Lula remarcaba muy inteligentemente, que es que en realidad vos hiciste tu migración cuando te fuiste de Mendoza a Buenos Aires. O sea, tu crisis migratoria fue esa, entonces ya estabas adaptado. Pero sin embargo viviste en lugares vivís en lugares muy particulares y distintos. ¿Qué es lo que más pensaste que ibas a extrañar y no extrañás? ¿Y qué es lo que nunca se te ocurrió que ibas a extrañar y ahora lo extrañás un montón? De Argentina, de Mendoza o de Buenos Aires. Es difícil porque realmente yo en ningún momento pensé, che, voy a extrañar esto, o che, no voy a extrañar esto, en ningún momento lo pensé. Si lo pienso ahora, te diría que no extraño el quilombo que es Argentina, la violencia que hay, lo que es manejar en Argentina, con todo el mundo puteándose. Esos aspectos sí son los que obviamente no extraño. Pero extrañar, la verdad que no sé lo que es extrañar. Me fui a los 13 años de mi casa. Claro. Y aprendí a generar una coraza y unos recursos para no extrañar. Tremendo. Yo hoy en día pasan días y me olvido de que tengo familia, de que tengo hermanos, que tengo madre, y se enojan porque, che, no me hablas, te hablo, y me olvido completamente con la diferencia horaria, me olvido de que viví en Barcelona, me olvido de que tengo amigos en Barcelona, me olvido de contestar mensajes y vivo acá. Claro. Creo que es la mejor forma para no extrañar, pero no me sale extrañar hace ya muchos años. Y de esa manera, nada, lo único que te diría, qué ganas tengo de la montaña de Mendoza, porque me genera una paz como en ningún lado me la genera, pero es ya un lugar específico y es un sentimiento específico, que también este mismo sentimiento lo puedo buscar y crear en otros lugares, pero en sí esa sería la conclusión de extrañar o no. Ok, qué bien lo interiorizaste y uno debería pensar cómo fueron esos 13 años, debe haber sido duro, pero lo que te generó para adelante te preparó, no sé con cuánto costo eso lo verás, lo sabrás vos, pero es muy, muy interesante cómo lo planteás, eso de vivir en el presente y de salir para adelante. Está buenísimo. Además se lo anota, como decíamos antes, muy diferente al futbolista promedio. Sí, y después, obviamente, uno con el paso del tiempo también suponemos, Monito, todo este tipo de análisis y estas armas de los aprendizajes, uno inevitablemente los termina volcando en su tarea como futbolista y seguramente vayas a poder disfrutar donde estés porque tenés muchas más armas por haberle dedicado el tiempo y por haberlo buscado que la mayoría, ¿no? Sí, creo que... me salió re futbolista, creo que. Le dijeron que no era futbolista. Sos futbolista. No, ahí les voy a hacer una crítica porque creo que pensamientos profundos y por fuera del molde hay un montón dentro del fútbol. Hay un montón. Yo lo vivo todos los días y nada más que somos personas, la mayoría que no estudiamos, que no estamos preparados para formular ciertos pensamientos y decirlo de manera buena y tampoco se les hacen esas preguntas. O hay gente que tiene miedo de exponerse a decir ciertas cosas, pero claro. Creo que hay un montón de gente que piensa que tiene sentimientos profundos y los puede poner en palabras y todo, que a nadie le interesa, obviamente. Lo más normal. No, a nosotros sí, así que te voy a pedir los contactos porque sí nos interesa, la verdad. Está buenísimo salir de ese lugar tan estandarizado y creo que vos lo haces un poco en tu podcast, ¿no? Contanos un poco de tu podcast para ir terminando, porque creo que esa es tu búsqueda también. Mira, mi búsqueda yo disfruto mucho charlar así como estamos charlando nosotros ahora. Yo esto lo tengo todos los días en mi vestuario, incluso ahora en inglés, que ya tengo muy bien el inglés y me gustan las charlas profundas, me gusta encontrar pensamientos nuevos, personas diferentes dentro del fútbol y todo. Y dije, che, estoy viendo que al periodista les cuesta sacarle cosas al jugador porque el jugador se retrae mucho. Yo digo, ¿por qué? Mirá si estas cosas las puedo replicar delante de una cámara, delante de un micrófono y poder mostrar aspectos de las personas que juegan al fútbol, aspectos de romper un poco ese molde, ese estereotipo, y encontrar estas diferencias y gente artista dentro del fútbol y gente que piensa diferente, gente que no, gente que es recontra remil futbolero, pero que tiene una emoción y tiene sensaciones muy lindas y quiero mostrar un poco de todo lo que es el jugador de fútbol en profundidad, por eso también son tan largos, sé que es una paja. El programa se llama Botines Sensibles, me hago el autochivo, sí. Está en YouTube.
Y los programas largos nos encantan, no te preocupes, que nosotros vamos por ese camino también. La búsqueda es esa, es romper un poco el estereotipo y poder mostrar esto que le estaba diciendo antes, y que mirá que hay un montón más de jugadores que pueden pensar, que pueden hablar de otros temas y nada. O sea, yo hablo hasta de ovnis en el vestuario, que me parece espectacular, que nadie cree que vamos a estar dos boludos antes del entrenamiento hablando de ovnis. Qué genial. Qué genial. Bueno, entonces, Botines Sensibles, ¿dónde lo encuentra la gente? Para que se vayan ya mismo a escucharlo. Por ahora está en YouTube. En YouTube, ok. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ir a buscarlo y a seguirlo al monito. El canal de Botines Sensibles, vayan todos los herejes, todos los hundidos a Botines Sensibles. Y bueno, ¿querés dar tus redes, algún lugar más donde te pueda encontrar la gente? El chivo no hace falta. Busquen Botines No Sensibles. solo por el programa, pero lo hago solo porque hay gente trabajando dentro del programa, pues si no, yo no lo mostraría. No, pero lo que uno hace tiene que estar orgulloso y mostrarlo. La verdad es... Soy recontra orgulloso, pero estoy más feliz de hacerlo y me pone muy feliz. Después, de que lo miren, me da igual. Es un distinto en serio, es espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Mono. Muchas gracias, Lu y Larvita. Y vamos a seguir con la siguiente sección, a ver qué nos trajo Lu de esa ciencia loca. Ciencia loca. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado esa gran entrevista. A nosotros nos encantó. Lo estoy diciendo antes de que la grabemos, con lo cual capaz nos peleamos con el invitado. Larva lo terminó insultando, Luz se fue. No Claro. lo sé, pero yo lo estoy diciendo antes. Espero que hayan disfrutado. Estuvo buenísima la entrevista. Que todavía no hicimos. Pero habiendo dicho eso, vamos a pasar. Vuelve una de las secciones favoritas del público y nuestra, que nos la veníamos perdiendo en los vivos o en los temas monotemáticos. Milei combate tanto la ciencia que en el episodio de Milei no hablamos de ciencia. No hubo. Imagínense. Pero hoy vuelve porque no le vamos a dar el gusto. Y el episodio que viene, yo creo que vamos a tener un gran invitado para hablar de ciencia si Larva lo consigue. Así es. Pero hoy vamos de vuelta con Ciencia Loca. ¿Y qué nos traes, Lu? Bueno, hoy traigo algo que podría ser sacado de textos religiosos, pero es ciencia, porque vamos a hablar de nacimientos vírgenes inducidos. ¡Wow! Papa la papa. ¡Wow! Nacimientos ok. vírgenes inducidos. Perfecto. Claro, porque no sé si ustedes saben que en la naturaleza hay varias especies que son capaces de tener crías, no solamente de manera asexuada, es decir, sin necesidad de reproducción sexual, sino que hay otras que tienen reproducción sexual, pero que en algunos casos son capaces de reproducirse consigo mismas, digamos. Ok. Yo lo vengo intentando hace muchos años. Practico, pero no ocurrió todavía. No pegas onda ni con vos mismo, Vasco. Ese es el problema. Spoiler, en seres humanos no, en mamíferos Ok. no funciona. Ok. Voy Hay a seguir anfibios. practicando igual. Ahí va, vos seguí. No, nunca abandones tus sueños, Vasco. Ok. Bueno, acá tenemos a alguien que nació de un Opa. nacimiento virgen. Ojo, acá tenemos a alguien. ¿Pero fue ¿No? virgen? ¿O ¿Cómo? fue Cuántas zoofilia? cosas para decir, ¿no? Fue zoofilia, yo creo. Sí, tenés razón. Tenés Fue razón. raro. Fue raro. Yo Nadie en eso entiende no me voy qué a es. meter. Nadie entiende qué es el Espíritu Santo, así que... Sí, no, yo la última vez que me metí con la Biblia me dijeron muchas cosas feas, así que no. Pero te de vieron eso no voy a hablar. 150.000 personas, no te quejes. Sí, pero- No te quejes, que te vieron Me dijeron 150.000 personas. que era una mujer oscura. Lo volvimos a subir, ese episodio se volvió a subir al canal de Herejes, donde no estaba, así que si quieren ir a ver Génesis Desmembrado, uno de los episodios favoritos del público hereje, se acaba de volver a subir al canal de Herejes, donde no estaba. Estoy para ir a verlo de nuevo en estos días. Gran Voy a- Es muy voy a- bueno, o sea, yo voy a no es hacer porque el esté yo, ejercicio. pero es muy bueno ese episodio. Sí, o sea, sí. la idea Sí. fue muy buena Lo recuerdo, pero voy a hacer esa tarea, prometo. y quedó muy buena. Bueno, dale, entonces, En nacimientos fin, vírgenes. Entonces, hay varias especies que lo pueden hacer y este proceso se llama partenogénesis. Ok. ¿Ah? Entonces, básicamente es un óvulo que no necesita ser fecundado y las hembras tienen descendencia que es muy parecida genéticamente a ellas mismas y por lo tanto son todas hembras, ¿no? O sea, no generan machos. Ok. Y esto puede suceder, por ejemplo, por condiciones de encierro. Hace poco nació una cocodrilita porque la mamá estaba en cautiverio hacía muchos años y no había ningún macho a la Wow. vista. Y sin embargo, puso un huevo y nació.
No pensé que en especies tan complejas. Pensé que me ibas a hablar de especies mucho más primitivas. Un cocodrilo, No, wow. bueno, vos sabés que pasa pila con en los reptiles, ¿no? Hay otras lagartijas que también tienen esta capacidad de partenogénesis, pero que se suele decir que más que vírgenes, ahí son lagartijas lesbianas, porque en realidad copulan entre hembras como para favorecer la ovogénesis y generan crías que, si bien no son huevos que no están fecundados, algún tipo de relación sexual tuvieron. Pero o sea, entonces lo que sería que se estimulan entre ellas dos, pese a que no hay un intercambio de gametos, digamos, entre ellas dos. Exacto. Se facilitan por la frotación. Claro. Mirá, Sí, ayúdame hay una que yo monta, sola no digamos. puedo. Es el- Claro. Dame una mano. Claro. Son amigas, se ayudan. Ganamos todos. Mirá qué bien eso. Y las dos, en esos casos, las dos. No. Una la sola. que es montada, digamos, es No. la que Ok. procrea. Pero Wow. en realidad la otra no contribuye genéticamente. Claro. Contribuye afectivamente. Es una cuestión de empatía reptiliana. All you need is love. Claro. Entonces, esto en algunas especies sucede, en otras no. Y en un tipo de mosca, ¿vieron las mosquitas chiquititas de la fruta? No, las odio. Aparecen. Sí. Plaga. En todas las casas. Las detesto. Esas mosquitas que todo el mundo detesta son en realidad moscas muy queridas para todo lo que es desarrollo y genética, porque son tremendo modelo. ¿Ah, sí? Para la especie humana, sí. A ver, comparten muchas desarrolla. cosas. Me interesa. Me interesa encontrarle. Siempre me ha pasado, ¿sabes? Que cuando odio a ese tipo de bichos y me dicen, no, pero si se murieran los mosquitos, nos morimos todos. Digo, uy, la puta madre, tienen que vivir entonces. A ver, ¿por qué la mosca de la fruta sirve? O sea, más allá de por eso de la cadena trófica y de las especies y de que si desaparece una hay problemas con otras, nosotros en los laboratorios solemos utilizar Drosophila melanogaster, que es una de las especies de estas mosquitas, porque comparten muchos genes con la especie humana. Entonces, todo lo que es el desarrollo de los embriones y todo eso se estudia a nivel de las moscas y después se busca homología en el genoma humano, porque para estudiar este desarrollo no podemos trabajar con embriones humanos. Ok. Entonces se usan organismos modelos. Similares. Uno de ellos sí, que tengan suficiente similitud en sus secuencias génicas con nosotros. Ok. Son genes que están conservados en la evolución a través de las especies, porque son fundamentales para el desarrollo. ¿Y qué hace que tengamos tanto en común con una especie que parece tan diferente en la previa? Y que está molesta. Bueno, eso sería lo que tiene en común. Ahí es el ligamen, ¿no? Sí. O sea, además de los descendientes comunes, esto que te digo de que las cosas que son como muy importantes generalmente quedan incambiadas a lo largo de la escala evolutiva, porque es como que eso funciona así y si lo empezás a toquetear deja de funcionar. O sea, hablando muy groseramente, ¿no? Ok, Entonces, sí. Hay muchas secuencias o regiones que están altamente conservadas entre muchísimas especies. Qué interesante. No tenía idea de eso. Me Mirá gustó. vos. Muy bien. ¿A ustedes les parece interesante? A los estudiantes de la Facultad de Medicina nos odian cuando les hablamos de la mosca. Ah, ¿sí? ¿Por qué? No la quieren a la mosca y porque es complicado estudiar desarrollo en general. Entonces Claro. la agarran con la pobre mosca. Con lo que le gusta la mosca a los médicos, ¿no? Sería raro eso. Sí. Hay como una contradicción. No hay profesión a lo que le guste más la mosca porque nos dicen a los abogados, pero a los médicos les encanta. Sobre todo los cirujanos, no sé. cirujanos plásticos. Le mando un beso a mi primo Mauricio. ¿Cómo le gusta la mosca? Bueno, entonces nacimientos vírgenes. Vírgenes. Entonces, de estas drosófilas, hay unas que son las Drosophila mercatorum, que pueden hacer esto de la partenogénesis por motus propio, digamos. Entonces fueron a mirar en el genoma de la mosca cuál era el gen o los genes responsables de que tuviera esta habilidad. Después lo fueron a buscar en el genoma de la melanogaster, que es la que es organismo modelo, entonces le conocemos muy bien todos sus genes, y básicamente le prendieron el gen ese que tenía apagado y que le permitió entonces reproducirse de manera virgen, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, a su vez, de esas que nacieron, muy poquitas después pudieron a su vez volver a reproducirse de la misma manera. Y se vio que la presión selectiva era que no hubiera machos en la vuelta, digamos. Porque si aparecía un macho, iban a preferir aparearse con el macho
pero tipo que en su vida, que dura, ponerle creo que 45 días, hasta la mitad esperaban con la ilusión de que apareciera el macho y después cuando se daban cuenta que no iba a aparecer, Ah, ¿en pimba, se serio? reproducían solas. Claro, le o sea, le rompieron el alma. Ah, o sea Nunca que apareció. es un descarte, digamos, esta forma de reproducción. Como si no me queda otra. No sé si llamarlo un descarte o como una forma de supervivencia, ¿no? Porque es tipo, bueno, las opciones son se acaba la especie porque no hay más machos o seguimos la especie con hembras. Ok. Y nos reproducimos todas hembras. El problema que tiene es que si vos por cada si son solo hembras y todas tienen esta capacidad de reproducirse sin necesidad de otro individuo, vas a ir duplicando las generaciones. O sea, vas a tener cada vez más moscas y vas a tener una superpoblación de estas mosquitas. Ah, ok. Claro. Tiene sentido. Y la fila en el baño, ¿no? Si son todas hembras. Eso es durísimo. En tu papelera, pero sí. Ah, pero ya los toilets ya son unisex, Vasco. Sí, Bueno, ahora estás sí. No estás en la modernidad, querido. Con lo cual ahora hay fila en todos los baños. Eso es lo que lograron. Exacto. Bueno, Entonces, bueno, todo esto ayuda a conocer más sobre la reproducción, ayuda a poder ver si se puede lograr en otras especies, ya sea porque se necesite, no sé, especies que están en peligro de extinción o lo que sea, pero es poco probable que se pueda transferir a mamíferos, porque tienen otros mecanismos que requieren sí o sí de la contribución de dos progenitores para poder dar lugar a un nuevo individuo, así que en principio no tendría aplicabilidad más allá de para este tipo de especies. Pero bueno, sí da abre el conocimiento sobre lo que se sabe de la reproducción, de la regulación del desarrollo de estos animalitos, y eso siempre contribuye al conocimiento y genera desde dónde seguir construyendo en lo que sabemos y en lo que podemos modificar. Y a ver, te voy a hacer una pregunta de burro. Vos decías que, por ejemplo, porque me quedé sorprendido de que pasara en animales que en principio parecen muy complejos, ¿no? Como un cocodrilo. Yo la verdad que pensé que era una cuestión que ocurría en gusanos o en animales mucho más simples, primitivos. Pero ¿esto les afecta en algo? Es decir, ese cocodrilo, esa cocodrila que nació de una sola cocodrila en cautiverio, ¿es fértil? ¿Es igual al resto de los miembros de la especie? ¿O ocurre como con las mulas, y por eso hacía el chiste del burro, que la mula es, si bien no nace sola, sino que entra en juego un pito gigante de caballo, pero pero después Él tenía que hacerlo. es estéril. Sí, no, es que el otro día me pasaron un video de un elefante, pues se los voy a mandar. Es por contrato, ¿viste? Tiene que meter Sí, pito. por en algún contrato momento. tiene que nombrar al falo al menos Sí, una vez en una cada vez por episodio. programa, sí, exactamente. Y mostrarlo. Pero eso No. va para Patreon. Bueno, entonces, No, es igual. no es como una mula. Ok. No. O sea, no es como una mula, porque el hecho de que nazca por partenogénesis en principio no le afecta en nada a su capacidad reproductiva, porque es básicamente como casi como clonar a la madre, Ok. ¿no? Y de hecho, esa misma cocodrila que ya tuvo a su cría por partenogénesis, o sea, en estos partos que le llaman vírgenes, si el macho estuviera disponible, tendría una reproducción sexual como acostumbra y tendría crías de la forma tradicional, digamos. Ok. Esto es más como un mecanismo de supervivencia ante la falta de machos. Está clarísimo. Y vas a preguntar algo, Larva. No, digo, ante este escenario y esto que se está analizando, entiendo que sirve mucho para aclarar un montón de cuestiones y para estudiarlas. Ahora, se evalúa, es todo, vamos a decirlo traducido, es todo ganancia este estudio y esta apreciación que se está haciendo a futuro, o se vislumbra algún tipo de perjuicio o algo que pueda entorpecer, o todo para ganar. Claro, ¿hay algún riesgo en esa reproducción Eso. Claro, virgen? sí. Los riesgos son básicamente dos grandes. Uno es eso de la sobrepoblación, porque si vos antes necesitabas un macho y una hembra para tener descendencia y ahora una hembra sola se reproduce, directamente te lleno de duplica. hembras. Claro, y te duplica la cantidad de la especie, o sea, el número efectivo de la especie.
Y después, lo que tiene la reproducción sexual es que aumenta la variabilidad de los individuos. O sea, un individuo que es el producto de la reproducción sexual de otros dos es bastante más distinto de sus progenitores de uno que se reproduce así casi que es un clon, ¿no? No Entonces, la aplica a variabilidad- Monterrey. Eso que acabas de decir no aplica a Monterrey donde cogen entre primos. O sea, serían el resto del universo. Sí, entonces. Y ta. Entonces, el aumento de la variabilidad en la especie siempre es positivo y es bueno porque ante cualquier presión selectiva, es decir, algo que afecte de manera negativa a la especie, hace que, bueno, te afecta a algunos individuos, pero otros se salvan, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros hubiéramos sido todos clones al momento en que apareció el COVID y todos hubiéramos sido vulnerables, nos hubiéramos muerto todos. No estamos todos muertos porque todos somos diferentes y tenemos capacidad de responder distinta entre nosotros. Claro. Entonces, siempre es mejor que a nivel de la especie haya mayor variabilidad. Claro. Perfecto. Bueno, muy interesante, Sí, muy sí, sorprendente. Ahora Sí, la entiendo. verdad que sí. Entiendo de dónde sale, ¿viste? Cuando ahora se usa tanto lo de decir que uno es un Virgo. Entiendo que viene de acá, de gente que puede reproducirse sola. Pobre cocodrila. Y bueno, vamos a pasar entonces a la última columna del día, que es la reflexión de siempre de nuestro querido amigo Larva. Muchas gracias, Lu, muy interesante. Larva te tira la posta. Bueno, y entonces otra sección que nos estaba faltando, si bien en el episodio de su cumpleaños que los invitamos a ver, hizo una reflexión sobre lo triste y horrible que es cumplir 40. Él no dijo eso, lo digo yo. ¿Cómo se acaba ¡Es la vida? optimista! ¿Cómo se acaba la vida a los 40? De nuevo, palabras mías, no de Larva, vayan a ver las de Larva, las van a ver a su episodio. Estas son las mías. Pero bueno, ¿qué nos vas a contar? ¿De qué nos vas a hablar hoy, Larvita? Y mira, esto es fácil, es directo, es pura información. Yo creo que Hundidos es, hoy por hoy, es el mayor punto de encuentro entre Argentina y Uruguay, porque hace varios meses que tenemos bastante tensión política, sobre todo política, entre los países. Así que nosotros venimos como a unir, a cerrar esa grieta que existe entre las relaciones entre los países vecinos, obviamente dado por distintas cuestiones. Hay un bastante malestar entre los gobiernos de Argentina y de Uruguay por temas diversos. Lo bueno es que todo tiene que ver con Hundidos, esto se los quiero aclarar, porque son varios temas que hemos ido charlando en los diferentes episodios. ¿Decís que es nuestra culpa? No sé, ¿Nosotros hacemos que se anticipamos, peleen quizás. el Luis y el Alberto? Por haber hecho no No sé. tan iguales, ¿viste? Por eso lo dejamos de hacer, para que se dejen de pelear. Sí, fue por eso. Fue por eso. Sí, sí, O sí. nosotros los exponemos, como decimos siempre, que es un poco a qué venimos acá también, ¿no? Exponemos dadas las ineficiencias y los malos comportamientos en las conductas de nuestros gobernantes. En fin, hace varios meses que hay tensión entre argentinos y uruguayos a nivel político, a nivel gobierno, y hay como distintos puntos en esta tensión. Uno es el tema económico / impositivo. Otro fueron varias declaraciones que no gustaron en Uruguay, sobre todo en el presidente, sobre el tema del agua. Tanto Alberto Fernández como el candidato a presidente Sergio Massa, que hoy es ministro de Economía, se han expresado al respecto, pero sobre todo Alberto. O sea, eso es buenísimo. Como hablamos en el vivo del otro día, Alberto Fernández no aparece, no dice nada, está escondido, y cuando aparece de repente tira alguna y se pelea con algún país vecino y que tanto queremos como Uruguay. Entonces, en su momento había declarado algo acerca del agua, y el otro tiene que ver con, relacionado a ambos, a lo político y a lo económico, con la temporada de verano que se viene. Con respecto al agua, las declaraciones en su momento habían sido básicamente, Alberto Fernández dijo que abrían la canilla y no salía agua, y lo dijo públicamente en varias notas y en varios análisis. Pero yo lo Eso creo entiendo, que fue- o sea, Alberto Fernández tiene 0 quilombos acá, entonces... Sí. Como Está de cuando, vacaciones. viste, cuando no tenés nada de qué ocuparte, a veces buscas cosas para meterte, y a él le pasó eso, como todo estaba tan bien acá, él pasó a ocuparse de otros temas. Me parece bien. Además, No tenés para- vida propia, te metes a la de los demás. Claro. Típico Claro. de vieja chusma. Yo me imagino esta situación. Él no viene apareciendo, ya lo sabemos. No aparece hace tiempo porque lo desplazaron de su rol activo de presidente, básicamente, en los hechos. Nuestro presidente no aparece mucho tampoco, ¿eh? No, nada. No, el de usted tampoco, ¿no? Y le dijeron, che, Uruguay, tema agua. Bueno, a ver, dame 2 minutos. Empezó a buscar en Google y bueno, tiró la que le vino. Dijo, abren la canilla y no sale agua. Pero la En posta del agua la tuvimos acá en un día. Sí, Sí. vayan a ver el episodio.
Así que las tensiones vienen desde ahí, pero obviamente un tema central viene a través de algo tributario / económico. Es en razón del impuesto país. El impuesto país para los argentinos, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados. Es un impuesto que se paga generalmente cuando uno hace algún tipo de compra en el extranjero o utiliza o compra divisa en dólares cuando está de viaje o a través de internet. Entonces es grava la adquisición de divisas para ser usadas en el exterior. Bueno, este impuesto país se incrementó en razón del comercio de empresas uruguayas que se dedican a la exportación. Entonces, desde Uruguay pusieron el grito en el cielo, básicamente, porque llevaron al 25% y una alicuota creo que del 7,5% este impuesto país. Pusieron el grito en el cielo, ¿por qué? Bueno, porque dice que va a afectar, o sea, no es una medida muy agradable para todas aquellas empresas uruguayas que basan su actividad en la exportación y en la importación y le pone trabas a estas relaciones que hay entre los países. Obviamente, como dijo el Vasco, tanto de un lado como del otro, volvemos a la historia de siempre, que siempre criticamos y analizamos sobre todo. Tienen tan pocos problemas internos cada país que se dedican a encima tirarse con fuego cruzado. Bueno, lo que pasa es que ahí hay que poner un poco de contexto en el sentido que, si bien por supuesto hay empresas uruguayas que son exportadoras hacia la Argentina, también en los últimos años, con toda la distorsión, y esto es 100% responsabilidad de la Argentina, ¿no? Con toda la distorsión que provocó la Argentina en su sistema de comercio exterior, muchas empresas empezaron a configurar traders, o sea, empresas intermediarias de importaciones en Uruguay, a efectos de facilitar su operativa, de poder tener plazas fiscales en las que trabajar con la mercadería mientras están importándola. Y obviamente a Argentina todo esto no le interesa que ocurra, porque de la distorsión que ellos crearon en las importaciones, estos parches intentan esquivarlas. Entonces muchas empresas se crearon en Uruguay por argentinos o por exportadores de otros países para productos que en realidad no son uruguayos. O sea, esas traders importan muchos productos que, por ejemplo, son de China. ¿Okay? Y que en vez de hacer el negocio directo China-Argentina, pasan por una empresa uruguaya previo a ser importado a la Argentina. Exactamente. Esto que decís vos, Vasco, bueno, es una de las claves. Y de hecho, el malestar con el ministro de Economía, Sergio Massa, viene porque él lo dijo abiertamente. A veces en política y en estas cuestiones, los que tienen los voceros deciden gambetear o decirlo de una manera un poquito más linda para no generar malestar, pero esto mismo que decía el Vasco lo dijo Sergio Massa. Dijo que se trata de empresas fantasmas radicadas en zonas francas uruguayas muchas veces para sortear estas normativas y de esta manera perjudicar al Estado argentino. Es que ahí está la clave, Larvita. No sé si ustedes saben, la gente que escucha Herejes Hundidos, no sé si saben que yo en mi vida en la que no hago chistes de pitos, soy abogado y me dedico al derecho aduanero, justamente. ¿Sabés que no sabía si lo podías decir o no? De pitos. Estaba dudando. En la aduana no hago chistes. ¿No vas a la aduana y le decís cosas de tu pito? Seguro que alguna digo. Pero la realidad es que ahí es donde los políticos hacen esas cosas que hacen tan nefastas de dar visos de ilegalidad a algo que es completamente legal. La empresa en Uruguay no es fantasma, es una empresa. O sea, que él le diga fantasma es ofensivo porque no es fantasma, es una empresa. Sí, por eso recalqué que a veces no usan esos términos para justamente no generar estos conflictos. A Massa no le importó. Claro, para la legislación uruguaya esa empresa es completamente legítima. Entonces, no es fantasma. No se utiliza para... Vos dijiste 3 palabras, que era aprovechamiento de normas legales en Uruguay. Entonces, de nuevo, es un argentino diciendo que se utiliza en cuestiones que son legales en otro país para perjudicar al país. No, el que perjudica a la Argentina es la distorsión del comercio exterior, que es el único país del mundo que tiene, el único país del mundo que no es una dictadura autoritaria en el que hay este tipo de distorsiones en la operativa de comercio exterior. Entonces, pretenden, en lugar de responsabilizar a Argentina por crear las distorsiones que obligan a estas personas a hacer toda esta triangulación, pretenden echarle la culpa a Uruguay por tener legislación. Es inaceptable. Si en una situación normal de comercio exterior no se necesitaría la utilización de esos traders en Uruguay. Es así de simple. Sí.
Sí, y bueno, Vasco es un entendido en la materia, pero en términos económicos también, para lo que siempre contamos desde que empezó Hundidos, el que no está en el día a día acá a veces le cuesta entender, pero nuestro sistema normativo y en vista de toda la economía tiene tantos parches, como decía Vasquito recién, y tanto la famosa frase que usamos acá, lo atamos con alambre, que ya se convirtió en algo que salís de un problema, querés resolver otro y te metés en 3 más, entonces todo viene dado desde el inicio que está mal configurado esto y se generan este tipo de conflictos que coincido con Vasco. Se tira la culpa para el otro lado cuando primero debiéramos mirar para adentro. Obviamente desde el lado uruguayo, la Cámara de Industrias salieron también a repudiar las manifestaciones públicas de los argentinos, de Massa, de Alberto en su momento. Lo toman como, hicieron una frase así como que es una perla más en el collar infinito que presenta Argentina desde hace un tiempo. Obviamente Wow. se Suscribís abajo, metete en quilombos. Suscribo abajo. Y claro, obviamente está también- muda, Lu. Lu no quiere hablar mal, no quiere hablar bien de nadie, eso es lo que pasa. Los odia a todos. Claro, no tengo nada bueno para decir de nadie. Porque sí son y bueno, empresas fantasmas de estos nefastos que permiten que se hagan, iba a decir Lu. No, yo de eso no tengo ni idea, la verdad. Son empresas Yo, vírgenes, se científica. reproducen solas. Son empresas que aparecen solas. No son fantasmas. Bueno, entonces, No, bueno, obviamente que genera conflictos, genera dificultades y que saca del mercado a muchas empresas de exportación uruguayas. También que hay muchos temas de pagos atrasados en todas las relaciones Argentina-Uruguay por estas cuestiones y las normativas argentinas que a veces son bastante inentendibles, como dijimos recién. Lo que decía el Vasco, que él lo sabe muy bien más que nadie por su labor fuera de sus podcasts, es el uso de licencias de importación automáticas que también impactan de manera muchas veces no tan buena en la materia. no, Entonces, son nefastas, son barreras para son nefastas, sí. No lo prohibidas. quería decir yo, pero bueno, la verdad que... La Organización Mundial de Comercio ha sancionado ya en una oportunidad y puesto bajo observación en otra oportunidad a la Argentina por sus barreras para arancelarias, que son las licencias no automáticas. De nuevo, sistemas que no se aplican en casi ningún lugar del mundo y que distorsionan el comercio exterior, elevando los costos. Pero además, yo te agrego algo más, Larva. Perdón, y que se usan, y vos lo sabés, Vasco, muchas veces bajo una bandera medio ideológica, patriota, que no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que ya ni Digamos, siquiera, ya ahora se blanqueó que no hay dólares y que entonces Claro. hay que limitar las importaciones. Claro, pero por mucho tiempo nos vendían que digamos que era para proteger a la patria y todos los que quizás El se comercio quejaban nacional. o buscaban algún tipo de alternativa, estaban yendo en contra del país. Y la verdad que, como dijiste recién, nos fuimos dando cuenta y tampoco hacía falta tanto, pero por ahí alguien que no está en tema. Que el tema es que el sistema que ellos administraban estaba pésimamente armado, administrado, y por eso recurrían a estas Sí, normativas. que es muy gracioso que gente que ahora se enarbola en grandes economistas, como Guillermo Moreno, que le pegan a este gobierno. Este gobierno tiene infinita cantidad de defectos, no pretendo defender al gobierno actual que tenemos en la Argentina, pero la distorsión fue provocada por gente que ahora pretende decir cómo se tienen que hacer las cosas, cuando no había un problema. Pero aparte hay otra cosa, que es que Argentina históricamente le ha exportado infinita cantidad de bienes de consumo a Uruguay. Y Pero cuando sí, le sin duda. exportamos, y yo creo que le seguimos exportando, no sé cómo está eso, Lu, hoy en día, el tema de los bienes de consumo, pues yo me acuerdo que hace muchos años en los supermercados la cantidad de bienes argentinos que había era gigantesca, de galletitas, Sí, está lleno de aceites. cosas argentinas. Por eso, o sea, para exportarle a otro país, ahí no... No tienen ningún problema. Claro, no les importa, no son De malos. hecho, hay un tema también que no tiene mucho que ver, pero ¿vieron lo del etiquetado frontal de los alimentos? Que Sí. ustedes tienen unos criterios y nosotros tenemos otros de qué es exceso y qué no. Entonces, los productos llegan acá con las etiquetas de ustedes y acá les ponen otra arriba. Entonces, la gente acá se queja y dice, nos engañan con los valores de los alimentos. Y es tipo, no, señor, lo que pasa es que para Argentina es exceso y para Uruguay no. O sea, pónganse Claro. de acuerdo. Claro. Pasan esas cosas, sí. Y sí, bueno, por es- eso. Entonces, pretendemos exportar la historia de siempre y de los políticos, ¿no? Pretendemos Sí. exportar, pero no queremos importar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, no pensamos en qué pasa con el comercio interior y la producción de ese otro país. Porque tenemos que exportar, pero cuando nos toca importar,
ahí todos los exportadores son malos, todos los importadores son malos. Y yo veo otra cosa más, ¿no? Perdón, Larva, si quizás me adelanto a alguna conclusión. No. Pero Adelante, lo que a mí, de muchos años de dedicarme a esto, y la vez pasada hablábamos con Luca, alguna vez tenemos que repasar esa historia tan triste de la batalla por las papeleras en el río Uruguay y muchas cosas más. Los políticos nos generan peleas que después quedan clavadas en el folclore social y en el tejido social entre los dos 100%. países, y ellos se olvidan y se van a otra cosa. Sí. O como cuando el presidente uruguayo dijo que éramos corruptos del primero al último. Son todos una manga de ladrones del primero al último. Exacto, esas cosas quedan todas, ellos se olvidan, se van a comer juntos, viven acá, después los nuestros se van de vacaciones allá. Y todo eso queda en el resentimiento entre los dos pueblos. Tal cual. Es criminal lo que hacen. Porque ellos generan esas peleas y nos las comemos nosotros, que también somos unos giles. O sea, todos los que nos comimos de los dos lados la pelea de las papeleras, unos giles muy dañinos. Muy dañinos. A Gualeguaychú y a Fray Bentos los hicieron mierda. Sí, por una pelea absurda y no científica. Bueno, algún día lo charlaremos. Está bueno ese tema para algún día repasarlo. En razón de eso que decís, Vasco, obviamente en Uruguay también salió a dar su opinión y alzar un poquito la voz el ministro de Turismo de Uruguay. ¿Por qué? Porque se viene la temporada ahora en breve. Primero, obviamente, le respondió a Massa diciendo que, digamos, las zonas francas no tienen nada que ver y no afectan en nada, ya que en el Mercosur son considerados terceros países. Y además salió a hablar un poco de la temporada que se viene, que, como todos saben, el cambio no favorece a los argentinos que quieren veranear y que lo hacen habitualmente en suelo uruguayo. No favorece para nada, y todo este tipo de declaraciones cruzadas, el tema del agua, el tema del impuesto y demás, él dice que atenta contra ese flujo de ida y vuelta de turismo que hay entre los países. Algo muy llamativo que sí pasó en los días previos a las elecciones y después de las elecciones que tuvimos acá las PASO en Argentina, es que con respecto al año anterior creció casi un 20% los movimientos de querer arrendar o pagar alquileres de argentinos en Uruguay por un simple motivo, que es congelar el precio, ¿no? Claro. Entonces, desde Uruguay también temen que todo este fuego cruzado, inútil y que debería discutirse en otros términos y no públicamente, afecta la temporada, pero bueno, muchos de los argentinos ya se están adelantando por el cambio, porque el dólar va a seguir subiendo, porque cada vez va a ser más caro veranear en Uruguay. Entonces, se adelantan y dice, bueno, confirmo este precio hoy. Claro, yo me voy en vacaciones en febrero, pero me respetan ese precio. Y como aparte todos saben, sube bueno. Ya, pero acá baja. Claro. Exacto. Recontra desfavorable. Exactamente. Y de nuevo vamos a lo mismo, ¿no? Yo estuve en Uruguay ahora unos días y leía cómo los uruguayos y el Ministerio de Turismo estaban preocupados por la cantidad de uruguayos que están viajando a Argentina por turismo, lo cual es lógico porque está mucho más barato y han perdido muchas plazas de consumo de turismo local. Imagínate que el ministro de Turismo de Uruguay saliera a decir el turismo fantasma de los argentinos que perjudica a Uruguay. No, macho, o sea, es más barato vacacionar, la gente vacaciona donde puede hacer más cosas con su dinero. Y es lógico. Analizá vos por qué para los uruguayos es increíblemente caro vacacionar en Uruguay. Y ahí esas cosas también se tienen que hacer cargo, porque no es que Argentina puede ser muy barato, pero Uruguay es carísimo para los uruguayos, ¿no, Lu? Sí, es carísimo, sí. O sea, la gente que viaja a Buenos Aires generalmente aprovecha para comer, para partirse la boca por precios irrisorios. O sea, acá jamás conseguirías buena comida por ese precio. Y después asaltan las farmacias, porque todo lo que es producto de farmacia, de cosmética, acá sale 4 o 5 veces más. Te conviene siempre ir a Brasil o Argentina a conseguir esos productos. Y te estoy hablando desde la pasta de dientes, pasando por el shampoo, hasta las cremas carísimas, topísimas, de tipo de las arrugas o de esas cosas. Entonces ya lo hablamos. Las farmacias. Sí, lo hablamos, por eso decía que todo atravesado hundidos, porque lo hemos hablado del turismo de compras en Chile, con Uruguay, Argentina. O sea que este tema atraviesa varios de las cosas que venimos charlando. Y esto que dice Lu, después lo voy a buscar, ahora no me acuerdo el nombre, son los 40.
pero hay una persona uruguaya que se hizo famoso, no sé si en TikTok o en Instagram, porque hace recorridas por Argentina mostrando los precios, y uno era Pharmacity, como acaba de decir Sí. bien Lu, que decía que no podía creer los precios de Pharmacity Argentina y compraba de todo. Y Pero mostraba, claro, digo, esto sale tanto, y era casi el 200% más caro Sí, en sí. Uruguay que en Argentina. Sí. Imagínate Y si Massa 200 es saliera a decir, no, nosotros para beneficiar el comercio local uruguayo y que los uruguayos no vengan a comprar acá, vamos a cobrar la pasta de diente a los uruguayos más con lo mismo que sale en Uruguay. No, minga. No, de lo que se viene sí, a comprar acá, que se favorece, no dicen distorsión, No dicen nada. fantasma. Entonces, o sea, ¿por qué no se dejan de... O sea, dedíquense a lo mal que están sus países en vez de echarle la culpa a otro, porque así Sí. no salimos más de este pozo, echándole la culpa a Es que otros que son nuestros hermanos y con los cuales deberíamos tratar de tener la mayor cooperación entre los dos para que nos vaya bien a los dos en vez de estar echándonos la culpa. Pero bueno, no, Es que es la como no doble sirven vara para que- eso. Que siempre hablábamos, es la doble vara. Y a todo esto, con respecto al turismo, bueno, Uruguay, ahora viene una feria internacional en septiembre que se hace acá en Ciudad de Buenos Aires, y ahí Uruguay expresó que pretende, digamos, dejar atrás estos episodios y limpiar un poco la imagen de cara a la temporada que se viene. Y obviamente el otro tema central, que existe críticas de un lado y del otro, es que quizás con las elecciones que acabamos de tener en Argentina pueda llegar a cambiar algo a futuro, con el personaje que hablamos en nuestro último vivo, Javier Milei, con grandes chances de ser presidente, que es la posición en el Mercosur, ¿no? Desde el lado uruguayo, siempre en los últimos tiempos se quejaron, digamos, de cómo acciona el Mercosur, de que Brasil y Argentina, sobre todo, hacen un poco lo que quieren y perjudican y que no actúan como una unión aduanera y demás. Y bueno, las elecciones y el quizás nuevo presidente de la nación argentina, Javier Milei, quizás le abre una puerta. Qué si bien miedo. es inesperado en Uruguay, porque se sabe que, digamos, el gobierno uruguayo quizás tenía más afinidad política con la que hasta entonces era la primera oposición, que era Juntos por el Cambio, pero este nuevo escenario genera ahí también un revuelo respecto a la posición Uruguay en el Mercosur y la Argentina, obviamente por las ideas que pueda llegar a traer Milei para el futuro. Bueno, entonces tendremos que esperar a ver qué pasa con el próximo gobierno, pero mientras tanto se hace largo y para la gente mucho más estos 3-4 meses y la verdad, las distorsiones ya llevan a un momento en el que no se entiende cómo funciona nuestro comercio exterior y lo más grave, lo que decíamos, después estas peleas quedan y se extienden y se hacen parte de un triste folclore en el cual es muy fácil construir odios y es casi imposible terminarlos. Así que, bueno, muchas Como gracias. decimos siempre, Vasco, pónganse a laburar seriamente y dejen de tirar la pelota para otro lado y laburen en serio, porque estas cosas son completamente evitables si de ambos lados hiciéramos las cosas bien. Totalmente, totalmente. Y lo más grave es que vamos a tener que ponernos una peluca todos. Eso es lo más grave. Sí, sí, sí. Y con eso, con esa triste imagen damos por cerrado. Lu, ¿dónde te puede encontrar la gente? Luriñoni en Twitter e Instagram. ¿La revista? Facebook. Castiglione Dami en Twitter y Larbeli con B corta y doble L en Instagram. Y yo soy Vasco.hereje. Sigan todos los contenidos de Herejes el Podcast. Suscríbanse al canal. Esto es Hundidos. Acompáñennos. Dejen sus superchats. Y nos vemos la próxima. Y ahora seguro tú te les va a dejar algo que acaba de pasar durante la grabación muy gracioso. Así que bueno, nos vemos en el próximo Hundidos. Un podcast extenso y poco profundo como el Río de la Plata. Adiós. Oh. Sí, que era un keynesiano. Se conectó el monito. No tenía que entrar. Sí, no, pero no fue culpa tuya. Perdón. No fue culpa tuya. Fue mi culpa. Cerrá un segundo que terminamos la sección anterior y ahí vamos.